Entramos hoy a la tercera parábola de esta serie. Well, church, we are going into the third parable of this series. Una serie de 7 parábolas que nuestro Señor nos dejó A parable one out of the 7 parables that the Lord left us para revelarnos lo que sería, to reveal to us what will be, lo que hoy es, what today is, lo que nosotros vivimos hoy. what we live today. ¿Qué vivimos? What do we live? La era de la iglesia. The era of the church. Estas parábolas hablan de nosotros. These parables speak about us. Y estas parábolas no solamente son extraordinarias, And these parables are not just only extraordinary. en sí mismas son bellas, They are beautiful themselves. pero además de eso nos brindan claridad de muchas formas But on top of that, they bring clarity in many ways acerca de verdades que usted y yo necesitamos tener presentes about truths that you and I need to keep in mind en cuanto a nosotros y al mundo espiritual que nos rodea. according to us and the spiritual world that surrounds us. En estas parábolas podemos darnos cuenta a qué nos enfrentamos In these parables, we can realize what we face y a lo que Jesús desea que usted sea guardado. and what Jesus wants you to be guarded from. Las parábolas están para guardarnos. The parables are there to guard us. Recordemos que estas parábolas que estamos estudiando, Él las llamó los secretos, los misterios del reino. Let's remember that the parables that we are studying, he called them the secrets and the mysteries of heaven. Y fueron dadas a sus discípulos. And they were given to his disciples. Y eso es muy necesario entenderlo. And this is very necessary to understand it. No le dio la interpretación a los seguidores, He didn't give the interpretation to the followers. se lo dio a sus discípulos. He gave it to his Y disciples. le dijo, porque el que tiene se le dará más. And he said, because the one that has will be given more. Todas estas parábolas fueron en un solo mensaje. All of these parables were given in one message. Lo recordamos en una ocasión que él estaba sentado en una barca en el mar de Galilea. Do we remember it? It was when he was sitting on a boat in the Sea of Galilee. Y allí reveló lo que sería en esta era actual. And right there, he revealed what will happen in this current era. Y hoy vamos a ver esa tercera parábola And today we're going to see that third parable. y vamos a entender lo que el Señor dice de este tiempo And we're going to understand what the Lord says about this time en que vivimos, in which we live todo lo que se está madurando, and everything that's maturing, todo lo que está pasando everything that's happening, y de qué debemos guardarnos. and what we should be guarded from. Dígale a la persona que está al lado, presta atención. Tell the person next to you, pay attention. Dígale, parábolas, parábolas. Pay attention. Leamos Mateo 13, Let's read Matthew 13, del 31 al 32. 31 to 32. Mateo 13. Matthew 13. Esta es bien cortica. Dice, otra parábola refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Tengamos presente para partir que estas parábolas todas Let's keep in mind to start that all of these parables, hacen parte de un solo mensaje. they take part in one message. Ahora, el Señor Jesús interpretó para sus discípulos Now the Lord Jesus interpreted it for his disciples, las 2 primeras parábolas, but the first 2 parables. pero las demás las dejó para que nosotros pudiéramos interpretarlas. But the rest, he left them for us to interpret. ¿Por qué? Why? Porque Él está interesado que usted y yo escudriñemos la Escritura. Because he is interested that you and I would search the scriptures. Al que se le da todo no lo aprecia nada, The one that's given everything, they don't appreciate anything. pero cuando usted se encarga por sí mismo, usted lo aprecia. But when you take charge, you appreciate it. Así que interpreta las 2 primeras parábolas, So then he interprets the first 2 parables, dándonos un punto de partida, giving us a starting point, y Él espera que continuemos en la interpretación que Él mismo dio. and he expects us to continue in the interpretation that he himself gave. Cada parábola simboliza los procesos en que la iglesia estarían envueltos a través de la historia. Every parable symbolizes the processes which the church will be involved in throughout history. Procesos que no solamente necesitamos estar alertas, sino
entendidos. Processes in which we not only have to be alert, but also to understand. De las parábolas anteriores, From the previous parables, ya conocemos que lo que significa la semilla, we already know what the seed means. sabemos lo que significa la siembra, We already know what the sowing means de qué tratan los suelos, and what the grounds are about, qué representa el trigo y la cizaña, what the wheat and the weed represent. sabemos quiénes serán los segadores. We know who the reapers will be. Todo esto se nos dio mientras él interpretaba las otras parábolas. All of this it was given to us while he was interpreting the other parables. Y ahora tenemos la primera que no tiene interpretación. And now we have the first one that has no interpretation. Pero eso no indica que la podamos interpretar con nuestra sabiduría, But that doesn't indicate that we should interpret it with our own wisdom, ni tampoco tomarla a la ligera como una parábola insignificante, or to rush through it like as if it was an insignificant parable, o a nuestra conveniencia o a nuestra propia interpretación. or to our convenience or our own interpretation. Para entenderla, To understand it, debemos seguir el camino que él nos dio we need to follow the path that he gave us en esas dos primeras parábolas, in those two first parables, utilizando los mismos principios que él nos dio, using the same principles that he gave us, comprendiendo los símbolos que él enseñó allí. comprehending the symbols that he taught there. También muchos otros símbolos que tenemos a través de la misma escritura. Also, many other symbols that we have through the same scripture. Ahora, en esta parábola se usan 5 símbolos. Now, in this parable, 5 symbols are used. Okay. El sembrador, The sower, el campo donde se sembró, the field in which was sowed, la semilla que siembra. the seed that he sows, Y en este caso, ¿cuál es la semilla que siembra? and in this case, what is the seed that he sows? La mostaza, The mustard seed, el árbol que crece de ella the tree that grows from it, y los pájaros que anidan en sus ramas. and the birds that nest on its branches. Las dos primeras cosas son fáciles de interpretarlas. The first two things are very easy to interpret. El sembrador, entendemos obviamente que es nuestro Señor. The sower, we understand clearly that is our Lord. Él ha estado sembrando por todo el tiempo. He has been sowing throughout all time. En la segunda parábola también nos dijo, el sembrador, el Hijo del Hombre salió a sembrar. In the second parable, he also told us that the Son of Man, he came out to sow. Y él plantó algo en el mundo, And he planted something in the world, en la sociedad, in society, en el medio de la tierra. in the midst of the earth. ¿Qué plantó? What did he plant? Los hijos del reino. The sons of the kingdom. ¿Se acuerdan? Do you remember? Y aquí lo que plantó fue una semilla de mostaza. And what he planted here was a mustard seed, La tercera siembra que existe. the third sowing that exists. Y cada una de ellas representa o nos enseña aspectos diferentes And every single one of them shows us different aspects de todo el mensaje que le estaba dando. of the entire message that he was giving. Y si usted quiere, le invito a que revise los otros dos parábolas que estudiamos la semana pasada. And if you want, I invite you to revise the other parables that we studied before. Ahora, aquí dice que ese mensaje, eso que se está esparciendo, Now, it says here that this message or that's being spread, ese reino de los cielos que fue enviado a nosotros it is the kingdom of heavens that was sent to us para conocerle, for us to know it. es como un grano de mostaza. It's like a mustard seed. ¿Por qué una semilla de mostaza? But why a mustard seed? Recordemos que el Señor Jesús utilizó símbolos Let's remember that the Lord Jesus used symbols para que ellos pudieran entender con facilidad, so that they can easily understand, porque ellos los conocían. because they know those Ellos things. trabajaban con esos símbolos. They would work with those symbols. Eran de su uso quizás hasta diario. It was of their daily use. Para ellos era fácil entender las parábolas por esto. For them, it was easier to understand the parables because of this. Así que vamos aquí. So we're going to go here. ¿Alguien aquí cocina o ha cocinado con mostaza? Has anybody here ever cooked with mustard? Pero no con salsa mostaza, But not with the mustard sauce, sino con la mostaza, but with the actual mustard seed. ¿cierto? Triturando esa mostaza, Crushing that mustard que necesita ser triturada. that needs to be crushed. La mostaza, si usted la conoce, Mustard, if you know it,
Y iba a traer un tarrito de mostaza que tengo en la casa para que cada uno se metiera uno en la boca. I was going to bring a little jar of mustard seed so everyone could put one in their mouths. Ella es bastante particular. It is very particular. Ellos estaban estrechamente asociados a ella. They were very closely associated to it. Primeramente en su consumo, Firstly, in their consumption, pero también la utilizaban para la salud. but they also used it for health. Así que cuando ellos escuchaban que de la semilla de mostaza, So when they heard about the mustard seed, tenían clara las cualidades de la semilla. it was clear to them the qualities of the seed. Y la mostaza tiene una cualidad de ser picante. And mustard has a quality of being spicy. Es algo punzante. It is something sharp. Al paladar es punzante. It's stinging to your taste. Es irritante. It's irritating. Y es hasta molesta en ocasiones. And it is even annoying sometimes. Usada en ese tiempo y por todos los tiempos, Perdón? usada en ese tiempo y en otros It tiempos was used throughout all that time and other times para dolores musculares, for muscle pain, afecciones respiratorias, for respiratory infections, problemas digestivos, digestive problems, problemas de la piel, problems in the skin, para la inflamación también. and for inflammation as well. Pero a su vez tiene todo el potencial de irritar. But at the same time, it has all the potential to irritate. Puede irritar fácilmente el estómago. It could easily irritate your stomach. Puede causar dolor abdominal, It could cause abdominal pain, náuseas, nausea, vómito, vomit, diarrea, diarrhea, calambres estomacales. stomach cramps. Es usada para la piel. It's used for the skin. Puede hidratar y nutrir la piel. It could hydrate and nourish the skin. Como en medicina sirve para la inflamación, As medicine, it works like for the inflammation, pero también puede llegar a enrojecer y generar mucho picor en la piel. but it could also create a lot of itchiness on the Puede skin. sacar sarpullido y It- ardor. It could give you a rash and it could also burn. Una pequeña semilla con una gran utilidad, A very small seed with a great use, pero a su vez también muy riesgosa si no se sabía utilizar adecuadamente. but it was also very risky if you didn't know how to use it adequately. Todo eso ellos lo sabían. All of that they already knew. Esa es la naturaleza de la mostaza. That is the nature of the mustard. Así que Jesús utiliza todo eso como símbolo So Jesus uses all of that as a symbol para indicarles el mensaje del reino de los cielos. to indicate the message of the kingdom of heavens. El mensaje del reino de los cielos tiene propósito de dar sabor, The message of the kingdom of heavens has the purpose of giving flavor, de sanar, to heal, de ayudar, to help, pero también de despertar, but also to awaken, de irritar to irritate, y de perturbar a la humanidad. and to upset humanity. Y precisamente eso hace la difusión de la palabra. And precisely that is what the diffusion of the word does. Comúnmente a los hombres hace este efecto. It's commonly it makes this effect to men. La palabra para unos opera negativamente y para otros positivamente. The word operates for some positively and for some negatively. El verdadero evangelio que el Señor nos vino a enseñar The true gospel that the Lord came and taught us, y que los discípulos extendieron, and that the disciples extended, podemos ver en el estudio lo que causó. we can see in our study what it cost, Tal cual lo que la semilla de mostaza hace. just like what the mustard seed does. Hizo que unos se retorcieran y sintieran picazón, It would make some writhe and to feel a lot of itching, y a otros los sanó y los llenó de beneficios. and some of them were healed and filled them with benefits. Ha sido tal cual el evangelio, It's been just like the gospel, penetrante como el sabor de la mostaza, penetrating like the flavor of the mustard, punzante, spicy, envolvente como ella. and enveloping like it. Pero él llama la atención sobre su tamaño. But he draws attention about its size. ¿Qué es lo que dice? Dice, a la verdad es la semilla más pequeña que toda. He says it is the smallest seed of all. Pero en realidad no es la semilla más pequeña. But in reality, it's not the smallest seed. Entonces, ¿por qué Jesús dice que es la semilla más pequeña? So then why would Jesus say that it's the smallest?
Desde la antigüedad se conocen semillas más pequeñas, From back then, they knew of smaller seeds, pero ellos entendían bien lo que Jesús estaba queriendo decir. but they understood very well what Jesus was trying to say. Había un proverbio viejo en el pueblo judío There was an old proverb in the Jewish people que usaba la semilla de mostaza como un símbolo de pequeñez y de insignificancia. that would use the mustard seed as a symbol of smallness and insignificance. Y era común para ellos. And it was very common for them. Jesús mismo lo usó en otra ocasión. Jesus himself used it in a different occasion. Si tuviera fe como un pequeño grano de mostaza. If you had faith like a small mustard seed, Ese dicho era común entre ellos. that saying was very common among them. Algo equivalente así como tan pequeño como una pulga. Something very like, oh, as small as a little flea. Todos sabemos que hay cosas más pequeñas que una pulga. We already know that there's smaller things than a flea. Pero estamos refiriéndonos al significado de lo poco que es. But we are referring to the meaning of how small it is. Así les está hablando nuestro Señor. And that is what our Lord is saying. Eso es lo que les dice. That is what he's saying. Es aparente insignificante. It appears to be insignificant. El evangelio no parece gran cosa. The gospel doesn't seem like a big deal. El evangelio no suena ni siquiera algo grande. Perdón? El evangelio ni siquiera suena algo grande. The gospel doesn't sound like something big. Para los hombres, el evangelio es insignificante. For men, gospel is very insignificant. Si usted le dice a alguien, cree en el Señor Jesús y serás salvo. If you say to somebody, believe in Jesus and you'll be saved, ¿De qué? saved from what? ¿De qué? From what? Cree en el Señor Jesucristo y Él puede perdonar tus pecados. Believe in the Lord Jesus and he can forgive your sins. ¿Cuáles? Which sins? Yo soy buena persona. I'm a good person. Así es el mensaje del evangelio. That's how the message of the gospel is. Para la gente es insignificante. For people, it is insignificant. Al mundo no le impresiona el mensaje de Jesús. The world is not impressed by the message of Jesus. El mensaje del evangelio es tan simple que hasta un niño y un tonto lo puede entender. The gospel is so simple that even a kid or somebody that's dumb can understand it. Y aún así vemos que el mundo no es impresionado por el mensaje del And evangelio. even so, we see that the world is not impressed by the message. No es un pensamiento trascendental. It's not a transcendental thought. El evangelio para la mente del mundo es simple. The gospel Para la gente del mundo for the people of the world is simple. es insignificante. It is insignificant. Y por eso lo desprecian. And that is why they belittle it. Pero nosotros sabemos, But we know, y todos lo pueden ver, and anybody can see it, que cuando alguien lo cree, that when somebody believes it, así de sencillo, that simple, trastorna y cambia a esa persona por completo. it transforms and changes that person completely. Lo revoluciona radicalmente. It revolutionizes that person radically. Todo lo hemos visto y el mundo lo ve. We've all seen it and the world can see it. Personas simples Simple people que creyeron en Jesús that believed in Jesus y sus vidas fueron transformadas de una forma innegable. and their lives were transformed in an undeniable way. Personas que dicen, ese pasó de la noche al día, People that you could say, oh wow, he went from night to day, porque los libera. because they're freed. Eso ha producido y sigue produciendo el Evangelio de Cristo en nosotros. That's what the gospel of Jesus produces and continues to produce in us. Nos libera, It liberates nos us. cambia, It changes us. nos pica, It itches. nos impulsa, It impulses nos us. transforma, It transforms nos us. sana, It heals us. nos da sabor, Gives us flavor. nos embellece, It beautifies nos us. alegra, It makes us happy. nos despierta. It awakens us. Es mostaza. That's the mustard. Después de su sabor, After its flavor, nada es igual para aquel que ha creído en el Evangelio. nothing is the same for the one that has believed in the gospel. Esa es la semilla de la que está hablando nuestro Señor. That is the seed that our Lord is speaking about. Una semilla plantada en medio de la sociedad con poder y una intensidad increíble. A seed that is planted. Eso fue lo que plantó nuestro Señor. That is what our Lord planted. Una pequeña semilla A small seed con un gran poder with great power y una intensidad increíble. and an incredible intensity.
Pero ahora nuestro Señor se refiere al árbol que crece de ella. But now the Lord refers to the tree that grows from it. Él dice, pero cuando crece es el mayor de todos los arbustos. And he says, but when it grows, it is the largest among all the bushes. ¿Y qué sigue diciendo? And what does he continue to say? A ver, los que tienen comprensión de lectura en esta iglesia. For those that have comprehension of the lecture. Dice que la semilla de mostaza crece hasta convertirse en arbusto. It says that the mustard seed grows to convert into a bush. Léalo. ¿Y qué sigue? Read it, and then what? No. Uy, hermanos. Y Hallelujah. se hace And árbol. it becomes a tree. De modo que las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. So that the birds in the sky, they come and nest on its branches. Escuche, aquí está el enfoque de Jesús. Listen, here is the focus of Jesus. Le pregunto, Let me ask you, ¿ha visto algún día a la mostaza convertirse en un árbol? have you ever seen the mustard seed convert into a tree? ¿Ha visto a las aves del cielo haciendo nido en un arbusto de mostaza? Have you ever seen the birds of the sky nesting on a bush of mustard? ¿Lo ha visto? Have you seen it? No, exacto. No, right. Porque la mostaza nunca es árbol. Because the mustard is not a tree. La mostaza es una planta anual. The mustard seed is an annual plant. Cada año muere y deja sus semillas para el próximo año. Every year it dies and leaves their seeds for the next year, Por lo cual es imposible que se haga árbol. for which it is impossible for it to become a tree. Por eso los pájaros nunca hacen nido en una planta de este tamaño. That's why the birds never make a nest in a bush this size. ¿Y entonces qué pasó aquí? So then what happened here? Obviamente el Señor está haciendo referencia a un crecimiento anormal. Obviously, the Lord is making reference to an abnormal growth. Eso no es lo que se espera de una semilla de mostaza. That is not what is expected from a mustard seed. Naturalmente ella crece bajita, como arbusto. Naturally, it grows low like a bush. Pero Él está diciendo que esta crece como un árbol. But he's saying that this one grows like a tree. Es algo diferente de lo esperado. It is something different from what's expected. Así que Jesús estaba hablando de la era que vendría, esta era. So Jesus was talking about the era that was to come, this era. Que esta era That this- tendría un crecimiento anormal. That this era will have an abnormal growth. En vez de ser una planta humilde, Instead of being a humble plant que se espera de una semilla de mostaza, that you would expect from a mustard seed, una planta que se renueva cada año a plant that renews every year y que tiene más semillas, and that carries seeds, esta crecería enorme, this will grow hugely, anormalmente, abnormally, rápido, fast, desequilibrada, unbalanced, que se convertiría en un árbol. that will become a tree. ¿Qué significa esto? What does this mean? Pensemos, hermanos. Let's think. ¿Qué significa esta anormalidad? What does this abnormality mean? ¿A quién le gustaría crecer anormalmente? Aquí una cabezota así y el cuerpo así. Who would like to grow abnormally here, like a big head and a little body? ¿Qué significa esto? What does this mean? ¿Cuál es el resultado normal que se espera cuando el Evangelio llega y echa raíces en el corazón humano? Okay. ¿Cuál es el resultado normal What is the normal result que se espera that is expected que cuando el Evangelio llega al corazón y hace raíces? that when the gospel gets to that heart and takes root? ¿Cuál es ese fruto normal que se espera? What is that normal fruit that's expected? ¿Qué tipo de carácter produce el cristianismo? What type of character does Christianity produce? Humildad de corazón, Humility of the heart,
elimina el orgullo, It eliminates pride. destruye el egoísmo, It destroys selfishness. acaba con el egocentrismo, It ends egocentrism. convierte a la persona en manso y humilde, It converts that person into meek and humble, amoroso, amable para con los demás. loving and kind to others, Una persona dispuesta a servir. a person willing to serve. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿o no? That is what the gospel says, right? Eso es lo que Jesús dijo. That is what Jesus said. Eso es lo que mostraron los apóstoles. That's what the disciples are showing. Ese es el fruto. That's the fruit. Esa es la característica normal que se espera de la semilla plantada. That is the normal characteristic that is expected from the planted seed. Jesús dijo, Jesus said el que es mayor en el reino de los cielos that the greatest one in the kingdom of heavens debe hacerse el más pequeño de todos. must be the smallest one of all. Y si alguno quiere hacerse grande entre ustedes, And if anybody wants to be the greatest among you, hágase el servidor de todos. make yourself the servant of everybody. Eso es lo que se espera del Evangelio. That is what is expected from the gospel. Ese es el resultado normal, natural y esperado. That is the normal and natural Normal, State. natural y esperado. that is expected. Así como el de la semilla de mostaza. Just like the mustard seed. Normal, Normal, pequeño, small, que se transforma. that transforms. Entonces, ¿cuál sería lo opuesto? So then what would be the opposite? ¿Qué sería lo antinatural de lo que se espera de un cristiano? What would be the anti-natural that is expected from a Christian? La altivez, Haughtiness, la ambición, ambition, el dominio por los demás, the dominion of others, la preocupación por uno mismo, the worry for or the preoccupation of oneself, la vistosidad de todos. the showiness for everyone. Ese sería el crecimiento antinatural de la semilla del reino de los cielos. That would be the anti-natural design or growth of the kingdom of heavens. Recordemos que en la Biblia la figura de árbol Let's remember that the figure of a tree in the Bible, es un símbolo de poder, de autoridad, de dominio y de control. it is a symbol of power, authority, dominion, and control. Eso lo hemos estado viendo en el estudio de Apocalipsis. We have seen that in the study of Revelations. En el libro de Daniel, Nabucodonosor está simbolizado como un árbol. In the book of Daniel, Nebuchadnezzar is symbolized as a tree. En el Éxodo, Faraón está simbolizado como un árbol. In the Exodus, Pharaoh is symbolized as a tree. Y eso es lo que ha sucedido en el crecimiento de la iglesia. And that is what has happened in the growth of the church. La fe cristiana The Christian faith se extendía por primera vez en la iglesia. was extended for the first time in the church. Y la podemos ver en el libro de Hechos. And we can see it in the book of Acts. ¿Y qué hizo esa fe cristiana? And what did that Christian faith do? Ellos se movían tal cual como ese arbusto. They would move just like that bush, Humilde y sencillo, humble and simple, pero con unos efectos penetrantes. but with penetrating effects. Esa iglesia era sencilla. That church was simple. Se amaban los unos a los otros. They would love one another. Se ayudaban. They would help each other. No habían riñas entre ellos. There was no conflicts between La them. iglesia de Hechos. The church of Acts, Y sus palabras eran penetrantes. and their words were penetrating. Pero mientras avanzó la era de la iglesia, But while the era of the church would advance, se ha convertido en un árbol enorme, imponente y anormal. it has become a tree that is huge, imposing, and abnormal. Una iglesia que ha olvidado su esencia y se ha preocupado mucho por el poder. A church that has forgotten their essence and has been too preoccupied by power, Por el orgullo, by pride, por la influencia para dominar. by the influence to want to dominate. Una iglesia que busca ser servida en lugar de servir. A church that seeks to be served instead of serving. Hermanos, ¿esa no es la verdad de la iglesia actual? Church, isn't it the truth of the current church? Cuando Constantino convirtió al cristianismo en la religión oficial When Constantine converted Christianity into the official religion del Imperio Romano, of the Roman Empire, elevó la fe cristiana he lifted the Christian faith a la posición de poder mundial. to a world
position, y se convirtió en una more iglesia power. Sorry, que reclamaba poder. and it turned into a church that would claim power. Y entonces los papas tenían mayor influencia sobre los reyes. So then the popes had greater influence over the kings. Tuvieron una falsa grandeza They had a false greatness de la posición y el poder. of position and power. La convirtió en un gran árbol en medio de la sociedad. He converted it into a great tree in the middle of society. Muchos rápidamente dicen, esa iglesia es la iglesia católica. Many quickly say that church is the Catholic Church. Pero eso también lo vemos en el mundo evangélico. But we also see that in the evangelical world. Una iglesia muy preocupada activamente por ser visto, A church that is very worried to be seen, por ser imponente, to be imposing, enfocada en su prestigio, focus on its prestige, en su estatus entre la sociedad. in its status among society. Una iglesia que busca patrocinio. A church that seeks patronage. La iglesia actual busca admiración. The current church is seeking admiration. La iglesia actual busca aceptación del mundo. The current church is seeking acceptance from the world. Diferente a lo que el mismo Señor dijo. Very different from what the Lord said. No se preocupen cuando los odien por causa mía. Do not worry when you are hated because of me. Hoy las iglesias quieren publicitarse, Today the churches want to advertise, verse y venderse como la más cool, to be seen and to sell themselves as the most cool, la más tecnológica, the most technological, la más grande. the greatest one. Entre más grande el templo, más poder. The bigger the temple, the more power. Entre más tecnología, más gloria de Dios. The more technology, the more glory of God. ¿Está más preocupada hoy la iglesia por cuántas personas tienen The church are worried more about how many people they have que por quienes están verdaderamente salvos allí de los que tienen? than for who is truly being saved right there with the people they have. Preocupada por generar actividades que traigan más personas. Worried about generating activities that would bring even more people. Porque más personas es más poder y más economía. Because more people means more power and more economy. Y poco preocupada por la transformación del corazón de esas personas. And worried very little about the salvation of the hearts of those people. Recordemos que bíblicamente Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia se convirtiera en eso. Let's remember that biblically it was never the Lord's intention for the church to convert into that. Pablo dice en Efesios 4 Paul says in Ephesians 4 que la iglesia debe mantenerse en humildad, en gentileza that the church needs to maintain in humility and gentleness y en mansedumbre de carácter. and in the meekness of the character. Pablo dice que la iglesia no debe hablar de sí misma. Paul says that the church should not speak of itself. Y esto lo vemos en los primeros cristianos. And we see this in the first Christians. La iglesia primitiva nunca andaba hablando de su iglesia. The first church was never going around talking about the church. No salieron a decir, te invito a mi iglesia. They never came out and say, I invite you to my church. Es súper cool. It is super cool. Genial. Tenemos un súper, We have, okay, súper. super. Te voy a invitar a una experiencia inolvidable. I'm gonna invite you to an unforgettable experience. No, No, no lo hacían. they didn't do that. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia no salva a nadie. Because the church does not save anybody. Es el Señor que salva. It is the Lord who saves. Es el Señor el que cambia a las personas. It's the Lord who changes people. La iglesia no ayuda a nadie. The church does not help anyone. Es el Señor quien lo hace. It's the Lord who does Y it. lo hace a través del testimonio vivo en las personas. And he does it through the living testimony in people. La iglesia primitiva nunca hablaba de la iglesia. The first church never talked about the church. Ellas hablaban del Señor. They would speak about the Lord. Y los que creían, And the ones that believed, a esos eran añadidos a la familia de la fe. they were added to the family of faith. Esto es lo que el Señor está indicando. This is what the Lord is indicating. Una iglesia que creció y se hizo anormal, A church that grew and became abnormal, buscando poder e influencia. seeking power and influence. Hermanos,
En Cali, Colombia, mi ciudad, a church in Cali, Colombia, in my city. en un tiempo se hizo la unión de los ministros evangélicos de la ciudad. It was a time where there was a union of the evangelicals in my city Que para tener un mismo cuerpo, to have one body, lo cual es una buena visión. which is a good vision. Y se empezaron a hacer vigilias unidas en el estadio. And they started to do vigils together in a stadium, Un estadio con capacidad para 37,000 personas. a stadium with a capacity of 37,000 people. Se abrían las puertas a las 6 de la tarde y a las 6:30 ya estaban cerradas. The doors would open at 6, and at 6:30 the doors would be closed. Habían pantallas porque multitud de gente se quedaba fuera. There were screens outside because a lot of people were left outside. Ponían sonido por todos los alrededores del estadio porque gente se quedaba fuera. They would put sound around the whole stadium because people were left outside. Y aunque todo era júbilo And even though everything was joyous y habían manifestaciones hermosas, and there was beautiful manifestations, detrás de todo eso behind all of that, se vivía y se veía una lucha de poderes. you would see and you would live a battle of powers. Mano, yo estuve dirigiendo alabanza en ese lugar en muchas ocasiones. Church, I was leading worship in many occasions during that time. Y es algo de que nadie hablaba, And it was something that nobody spoke of, pero todos sentíamos. but everybody felt. Donde estar en la tarima era sinónimo de poder. Where being on stage was a synonym of power. Yo fui testigo de la rivalidad entre equipos de alabanza que iban a subir a ministrar. I was a witness of the rivalry in the worship groups that were there to minister. La lucha para el que le tocaba abrir, al que le tocaba en la mitad del tiempo. Perdón? La lucha para los que le tocaba abrir, The battle for those that had to open, los que iban a mitad de tiempo. for those that were halftime, La lucha por el sonido, the battle for the la sound, lucha por la posición, the battle for position, por tener lo mejor. to have the best. Uno podía sentir aún la rivalidad entre los pastores. You could even feel the rivalry between the pastors. ¿Quién iba a ser el siguiente presidente? Who was going to be the next president? ¿Quién estaba haciendo el mejor mensaje? Who was giving the best message? Porque la iglesia en Cali llegó el momento, Because the church in Cali, it got to the time, como en todo el mundo, just like in the entire world, que todas las iglesias tenían como meta ser la más grande, that all of the churches had a goal to be the greatest one, la más usada. the most used. Eso se sentía en el aire. You could feel it in the air. Y sabe, hermanos, esa es la tendencia del corazón humano. And you know, church, that is the tendency of the human heart. Lamentablemente, como siervos de Dios, Sadly, like servants of God, a veces no nos conformamos con ser humildes. sometimes we are not conformed to be humble. No nos conformamos con ser poco conocidos. We are not okay with just being a little bit known Simplemente ocupándonos de ser lo que debemos ser. and to simply just occupying yourself in being what you need to be. Proclamar con mi vida, con mis días, con mi testimonio el evangelio ardiente de Cristo. To proclaim with my days and with my testimony the burning of Christ. Demostrar que mi vida tiene un evangelio penetrante y transformador. To show that my life has a gospel that is penetrating. A menudo buscamos cierta prominencia, We commonly seek a certain prominence, aún dentro de la iglesia. even within the church. Buscamos posición, We seek position, como Santiago y Juan, like James and John, que anhelaban un lugar a la diestra del Señor. that they would long for a place at the right of the Lord. Parece un deseo genuino, It might look like a genuine desire, pero el deseo era ser vistos, escuchados, admirados y reconocidos por los hombres. but the desire was to be seen, heard, admired, and recognized by men. Parecía en ese momento que el interés común de la iglesia It might seem at that time that the current common interest no era el servicio, of the church was not service, sino el gobierno. but government. No era servir a Dios, It wasn't to serve God. era yo hacerlo. It was
I will do it. Porque yo soy el Hijo de Dios. Because I am the Son of God. Porque yo tengo la autoridad. Because I have authority. Y ese evangelio ha reproducido en muchos lugares. And that gospel has been reproduced in many occasions. Un cristianismo altivo y egocéntrico que pide y pide. A proud and egocentric gospel that just asks and asks. Y es por eso que hay tantas divisiones en el cuerpo de Cristo. And that is why there's so many divisions in the body of Christ. El Señor lo dijo. The Lord said it. Un árbol grande con muchas ramas. A big tree with many branches. Y hermanos, aún sobre todo esto, In church, even above all of this, Jesús deja esta parábola Jesus leaves this parable para que recordemos que lo que el Señor plantó fue una semilla. for us to remember that what Jesus planted was a seed, La sencilla semilla de mostaza. the simple seed of mustard. Esa semilla pequeña sigue allí dentro de ese gran árbol que se ha convertido. That small seed is still in that big tree that it has converted to. ¿Y qué dice el Señor? And what does the Lord say? Que entonces vienen las aves del cielo That then the birds of the sky come y hacen nido en sus ramas. and they nest on its branches. ¿Lo puede ver, mi hermano? Can you see it? En la primera parábola In the first parable, nos enseñó quiénes eran las aves del cielo. it taught us who were the birds of the sky. Dijo que representaban al maligno, He said that they would represent the evil one, al enemigo y a sus demonios. the enemy and its demons. No son pájaros cantores que hermosean el árbol, These are not singing birds that beautify the tree, como he escuchado algunas enseñanzas like I've heard in many preachings de esta parábola, about this parable, que son símbolo de las cosas lindas de la vida cristiana, that are symbols of the beautiful things in the Christian life, cosas bellas de la iglesia. beautiful things in the church. No, hermanos, No, es todo lo contrario. it is everything opposite. Son buitres, They are vultures, demonios, demons con doctrinas erradas. with wrong doctrines. ¿Recuerda Apocalipsis 18:2? Do you remember Revelations 18:2? Dice, Babilonia la grande ha caído, It says Babylon the Great has fallen, la falsa iglesia, the false church, y se ha convertido en habitación de demonios, and it has turned into a room of demons, guarida de todo espíritu inmundo. a den of all unclean spirit. Y escucho, And listen, albergue de toda ave inmunda y abominable. a shelter of all unclean bird and abominable. Y nosotros podemos ver esto más palpable a medida que el árbol crece completamente. And we see this more palpably the more the tree grows, A medida que llegamos al final de esta era. the more that we get to the end of this era. Cientos de doctrinas opuestas al Evangelio de Cristo. Hundreds of doctrines opposite to the gospel of Christ, Cargadas de solamente humanismo burdened with just humanism desde muchos púlpitos. from many pulpits. ¿Cuál es el punto central aquí? What is the central point here? ¿Qué busca nuestro Señor de esta parábola? What is the Lord seeking from this parable? Que los míos se conserven en el diseño original. That the ones that belong to me would be conserved in the original design. Que usted y yo nos guardemos en la simpleza de esa semilla de mostaza. That you and I would guard ourselves in the simplicity of that mustard seed. Esa semilla que no se impone, That seed that does not impose, sino que más bien se transforma de tiempo en tiempo. but instead that it transforms time after time. Que llega un tiempo donde dice, necesito morir. That it gets to a time where it says, I need to die, Pero tiene el fruto suficiente para volver a renacer. but has enough fruit to regrow. Cada año, Every year, el arbusto de mostaza cumplía un ciclo the bush of mustard fulfilled a cycle, y avanzaba al próximo and it would go to the next en completa sencillez y humildad. in complete humility and Sencillez. simplicity, Dejando las semillas del Evangelio por donde iba. leaving the seeds of the gospel wherever it went. Hermanos, debemos ser como la semilla que Él plantó. Church, we need to be like the seed that he planted.
no en lo que esa semilla quiso convertirse. and not in what that seed wanted to become. Debemos ser pequeños, We need to be small, pero ardientes, but burning, activos, active, punzantes, stinging, con muchos beneficios para todos, with many benefits for everyone, y prepararnos porque algunos no nos van a soportar. and prepare ourselves because some will not be able to bear with us. Nos rechazarán, They will reject us. nos tendrán por poco. They will belittle us, Hermanos, y eso no nos debe desanimar. and that should not discourage us. Antes bien, But instead, nos debe animar it should encourage us para renovar nuestras vidas en una nueva estación. to renew our lives in a new season. Debemos, hermanos, aprender a discernir el orgullo y la arrogancia en nuestro corazón. We need to learn how to discern pride and arrogance in our heart. La semilla que Él plantó en nosotros The seed that He planted in us debe fructificar conforme al diseño. should fructify according to the design. Es una semilla sencillita, It is a simple seed, humilde, it's humble, y crece igual, and it grows the same way, sencilla y humilde, simple and humble, y sabe morir cada año. and it knows how to die every year. Debemos enfocarnos en la humildad, We need to focus on humility renunciar a la ambición y al deseo por la prominencia, and to renounce the desire for prominence, por el poder y la posición. for power and positions. Pastor, y entonces, ¿entonces no vamos a ser conocidos? Pastor, but then nobody will know us? Claro que no, Of course not. claro que no. Of course not. Usted y yo no somos nadie para que nos conozcan. You and I are nobody for people to know us. A quien deben conocer es a Jesús en usted. The one that they need to know is Jesus in you. Debemos guardarnos de la rivalidad entre nosotros. We need to guard ourselves from the rivalry among us. Debemos guardarnos en la humildad en nuestra misma familia. We need to guard ourselves in humility in our own families. Debemos procurar ser siervos los unos de los otros. We need to try to be servants one to one another. Ese es el testimonio. That is the testimony, Y no otro el que ha impactado a la verdad de los hombres. and not another that has impacted the truth of men. Mira, hermanos, el historiador Josefo Look, the historian Josephus, dijo que los paganos he said that the pagans, observaban a los cristianos y decían esto: they would observe the Christians and they would say this: mirad cómo se aman y se sirven. look at how they love each other and how they serve each other. Que ese sea el fruto en medio nuestro. Let that be the fruit in our midst. Que ese sea el fruto en nuestras familias. Let that be our fruit in our family. Que ese sea el fruto en nuestras relaciones. Let that be the fruit in our relationships. Que ese sea el fruto con que el esposo le habla a la esposa y la esposa le habla al esposo. Let that be the fruit in which the husband talks to the wife and the wife talks to the husband. Que ese sea el fruto que con lo que el padre le habla a los hijos y los hijos le responden al padre. Let that be the fruit in which the parents talk to their children and the children respond to their parents. Que ese sea el fruto constante en medio de nosotros. Let that be the constant fruit in our midst, Para que puedan decir, mirad cómo se aman y se sirven. so they can say, look at how they love each other and how they serve each other. Porque esa no es la naturaleza del mundo. Because that's not the nature of the El world. mundo busca que lo amen a Él The world seeks for people to love them y lo sirvan a Él. and serve them. Que ese sea el fruto en medio de nuestras familias. Let that be the fruit in the midst of our family.